Después de recibir el capítulo 80 de Boruto Naruto Next Generations, la interrogante sobre el poder de Ada apareció. ¿Cuándo? ¿Por qué y dónde? Fue que esta mujer activó por primera vez la omnipotencia. ¿Cómo fue que hizo a todos prisioneros y se dio cuenta de la gran magnitud de su poder? Es así que en este momento me dispongo a analizarlo y encontrar cuándo fue que pasó esto, dónde y sobre todo por qué, tratando de entender cómo pasaron las cosas y por qué Ada terminó como terminó. Para nadie es sorpresa saber que según Ada, esta vez que activó su omnipotencia con Kawaki, es la segunda vez que le ha ocurrido, determinando Ada que en aquella ocasión terminó con poner a todos como sus prisioneros. También nos declara que este poder no lo controla, que a veces lo que ha sucedido es que simplemente ha sucedido. Es así que analizando las palabras de Momoshiki, este poder es tan grande que una chiquilla como Ada no podría controlarlo. Con esto nos queda claro lo grande que es esta fuerza. Asimismo, recordando las palabras de Amado, aparentemente esta fuerza de Ada se obtuvo gracias a que combinó su ADN con el del mítico dios Otsutsuki Shibai, lo que determina que es algo que está muy adentro de su ser y que, aunque ella lo posee, es algo tan grande que jamás podrá ser controlado a voluntad. Pero al conocer lo grande que es esta fuerza y que Ada no puede controlarlo, no nos responde la pregunta, dirán, pero sí, es importante, y ahora les diré por qué. Analizando lo que pasó ahora con Boruto, podemos darnos cuenta que Ada actúa bajo presión, pero no cualquier presión, sino una que tiene que ver con su corazón, con sus sentimientos, dándonos cuenta que aquí con Kawaki pasó porque ella quería darle eso a Kawaki que deseaba, todo porque ella lo ama, o eso cree, actuando por instinto de protección a un ser querido. Siendo esto así, nos hace comprender que la primera vez que esto pasó, debió pasar sin darse cuenta también, por medio de un impulso de amor, tras querer cumplir sus deseos más puros de su corazón. Lo que determina que, como dijo Momoshiki, ni siquiera Amado sabe cómo esto funciona. Lo que indica que cuando pasó, pasó, y simplemente todos cayeron dentro del poder que hasta ahora sigue activo, convirtiéndose en sus prisioneros. Es así que pienso que cuando Amado creó a Ada y Demon, tenía su ADN tras ser sujetos de investigación que la organización robaba. Recordemos que en el anime Jigen se llevaba a los niños cuando los compraba o simplemente llegaban los científicos y hacían pruebas con las personas por una supuesta enfermedad, dándose cuenta quién podría tener cualidades para ser parte de Jigen. Es así que creo que Ada y Demon son dos hermanos huérfanos que Amado y Jigen encontraron y les ofrecieron ser parte de algo importante donde según ellos los protegerían y les darían un hogar. Es así que creo que pudieron pasar dos cosas. Amado los usó para ser vasija de Jigen y cuando esto pasó, pudieron resistir algo, pero no fueron del todo compatibles. Fue ahí que tras tener el ADN de estos sujetos, bien pudo reconstruirlos o detener el proceso, argumentando que los mejoraría genéticamente y así podrían convertirse en armas para la organización. Es así que Ada y su pequeño hermano se convirtieron en sujetos de experimentos, donde a lo lejos Ada pudo ver a Kawaki vivir lo mismo y darse cuenta que ese niño le gustaba, coincidiendo en el laboratorio mas no estando juntos. Digamos que Ada lo observaba y Kawaki jamás la notó. Es así que tras Amado experimentar con ellos y poner ADN de Shibai, comenzó a hacer pruebas y determinó el poder que obtuvo Demon, mas no el de Ada. O sabía qué poder ella podría tener. Fue así que tiempo antes de que Kawaki escapara, Ada se sintió muy triste porque ya no lo vería más y pensó que su corazón jamás se volvería a enamorar. Fue ahí que despertó la omnipotencia y delante de Amado se iluminó y convirtió su deseo latente por sentir el amor de Kawaki, que terminó enamorando a todos, porque ella no puede controlar la omnipotencia. Es así que tras recibir esto, Amado se dio cuenta que su hermano no había sido afectado, solo los demás. Fue que Jigen apareció y notó que el poder de Ada era la omnipotencia. Recordemos que Momoshiki conocía todas las técnicas divinas, lo que determina que Ishiki también lo sabía. Es así que al notar eso obligó a Amado a desclasificar a todos los cyborgs que tenía en ese programa, ordenando destruirlos, sabiendo que se había usado células de Shibai para ello
podrían despertar tales poderes. Es por eso que Boro, que era el encargado de destruirlos, se los llevó de ahí con ese propósito. Pero fue entonces que Ada los sedujo y terminó poniéndose a dormir, y no fueron destruidos. Entonces de ahí Ada se quedó pensando en Kawaki y su más grande deseo tras despertar la omnipotencia por él era sentirse amada por él, y nos llevó hasta donde estamos ahora en el manga 80. Entonces Ada activó ese poder por primera vez en esa ocasión cuando Kawaki escapó. ¿Por qué lo hizo? Pues porque sintió que lo perdía y la omnipotencia actúa sin control tras los deseos latentes. Donde pasó en el laboratorio de Amado, y fue ahí donde Amado se dio cuenta que Demon y Jigen no les afectó, deduciendo que no afecta a los dioses y familiares. Donde utilizando la lógica es lo mismo, cuando realmente no afecta a los dioses, y tras Demon poseer ADN de los dioses, por eso no le afectó, no solo porque era su hermano, o una percepción equivocada de Amado. Pienso que esta es la razón más clara para explicar el porqué de todo esto. Creo que es bastante claro todo el argumento y fácil de entender. Esto también explica la razón de por qué Jigen desclasificó a estos cyborgs, donde claramente se dio cuenta que poseían ADN de Chibai y que así como Ada, podrían despertar más poderes divinos y se convertirían en un gran problema. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos más cyborgs con el poder de Chibai siguen dormidos? Pues por ahora tenemos despierto a Code, el cual no fue desclasificado porque este idolatraba a Jigen e Ishiki. Por eso Jigen solo pidió dormir su poder para poder seguir controlándolo, hasta que éste obtuviera su vasija, determinando que Code para él no era una amenaza, por eso lo dejó vivir. También por eso Code sabía de su existencia de Ada, por eso fue a buscarla y por eso la despertó. Conocía perfectamente su habilidad tras convivir con ella en el laboratorio, donde Kawaki recibía un trato especial tras ser el cuerpo que Ishiki necesitaba. Por eso Code le tenía envidia, porque él estaba con el montón, mientras que Kawaki disfrutaba de la compañía de Jigen. Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Crees que este argumento podría valer 3000 likes? Comparte este video a un amigo. Ayúdame a llegar a la meta de 1 millón de suscriptores, suscribiéndote y activando la campanita. He sido de Jar Jar Hero Namaste. Dios te bendiga.